Mm, sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Muy bien. Bueno, continuando con lo que es esta tarde informativa, vamos a hablar ahora acerca de lo que son accesos vasculares en lo que respecta a nutrición parenteral, ¿no? A ver, con respecto a lo que son accesos vasculares, nosotros vamos a ver que nuestro neonato va a necesitar, ¿no? Todo lo que es un acceso vascular, ni bien nace, ¿no? La elección va a ser siempre lo que es un catéter umbilical porque acaba de nacer, porque es de fácil acceso, es más rápido, etcétera de cosas, ¿no? Lógicamente, casi siempre tiene que estar indicado, ¿no? Eso se hace en trabajo conjunto con nuestro personal médico. Y en caso contrario, no se pueda pues utilizar esta vía por X motivos que, ¿no? Algún tipo de complicación que haya habido al momento del nacimiento, se va a optar por el utilizar un catéter periférico corto, que eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, explicándolo como que un poco más a detalle, ¿no? Y lógicamente al días posteriores vamos a ver qué tipo de acceso vascular va a requerir nuestro niño, ¿no? Siempre el acceso umbilical va a ser solamente un corto tiempo, no se puede utilizar por periodos mayores a 7 días, ¿no? Entre 7 y 10 días, a veces dice la literatura, en mi hospital casi siempre es una semana máximo que se utiliza y en esa semana es como que te da el chance de estar viendo otro tipo de acceso, ¿no? Entonces, otro tipo de acceso, por ejemplo, son los famosos PICS, que son los catéteres venosos centrales de acceso periférico, y lógicamente esos van a dar una durabilidad mucho más larga. Accesos centrales directamente los percutáneos, ¿no? Y especialmente para terapias que me superen mayor a 14, 15 días, para terapias que me superen la osmolaridad como se trata en el caso de las nutriciones parenterales. Y tenemos otro tipo de accesos que también son centrales, pero tienen pues unos nombres más raritos que son los accesos como el SIX y el FIX, que es dependiendo de dónde se ubica, que tienen esos nombres que también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero para que ustedes vean, en esta primera parte les he querido sombrear más o menos la cantidad de accesos que nosotros podemos tener con respecto pues a nuestro paciente neonato. Déjame ver. Ya. A ver, un ratito vamos a mover esta cosita de acá. Ya. Entonces, ¿cuáles son los catéteres más habitualmente empleados en neonatología, ¿no? Para comenzar aquí, como que la única diferencia un poquito es la parte del catéter umbilical, ¿no? Con respecto a los pacientes adultos, porque los demás catéteres lo utilizamos también en pacientes adultos. El cateterismo umbilical va a ser la canalización de los vasos, pues, del cordón umbilical, ¿no? Y esta práctica, bueno, tiene un tiempo limitado, como les decía, no mayor a 7 días, ¿no? Y en esos 7 días es como que ese tiempo chance que te da para que tú escojas otro tipo de acceso venoso para lo que vayas a utilizar. Si bien es para terapia intravenosa por antibióticos o para terapia como lo que es nutrición parenteral, ¿no? Aquí esta técnica va a ser llevada a cabo por médicos en su mayoría de veces. Para pacientes prematuros, sí, y lógicamente con paciente prematuro en un estado crítico, ¿no? Que necesita tener una medicación que sea inmediata, ¿no? Que no podemos estar esperando mucho tiempo para la colocación de otro tipo de dispositivo. También tenemos los catéteres cortos. Esos catéteres son dispositivos de accesos venosos que son los más conocidos y los más utilizados en nuestros nosocomios, en nuestros hospitales. Sin embargo, va a presentar limitaciones y las limitaciones va a ser uno, el calibre de las venas, bueno, que es una técnica invasiva, va a presentar otras limitaciones porque a mayor pinchazo vamos a tener menores ay, ya me olvidé la palabra, pero menores venitas, accesibilidad a las venas, ¿no? Entonces, y nuestro tiempo de duración o de vida también es muy cortito, ¿no? Más o menos entre 3 a 5 días y dependiendo del tipo de catéter que vayamos a utilizar para estos pacientitos, ¿no? Tenemos el otro epicutáneo cava, que es una canalización es una canalización central a través de una vena periférica, que son los famosos PICS, que son los catéteres venosos centrales, por acceso periférico, procedimiento que lo realiza el personal de enfermería, procedimiento muy realizado en estas salas de neonatología. Yo creo que todos los pacientitos, al menos en mi hospital, el 95% de pacientes están con sus PICS, ¿no? Son muy poquitos los pacientes que tienen otro tipo de dispositivo y eso es más porque la durabilidad, pues, ¿no? Nos duran como que más tiempo estos catéteres, tenemos un acceso central en donde nos
permite brindar no solamente hidratación, tratamiento, nutrición parenteral, etcétera. Entonces, sí es bastante utilizado este tipo de dispositivos en los nosocomios. Los SICs son los catéteres centrales de inserción central, es de flujos altos, ¿no? Y eso lógicamente lo vamos a hacer mediante la punción en una vena, pues, ¿no? En una vena que me vaya a dar, pues, este acceso, ¿no? Que normalmente son en las venas subclavias, ¿no? Con respecto a la diferencia entre los SICs y los FICs son solamente del acceso femoral, esa es la diferencia, ¿no? Los SICs son altos y los FICs son bajos, pero ambos son de accesos centrales. Vamos un poquito como que detallándolos, como que a continuación. Este es un algoritmo en donde me muestra un poquito la necesidad del acceso venoso al nacer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a requerir, cuando un niño nace, ¿requerimos de acceso o no requerimos de acceso, ¿no? En caso de que no requiera, vamos a valorar su necesidad 24 horas post nacimiento, ¿no? Si estamos hablando de un niño que es estable, está estable, entonces podemos tener diferentes tipos de accesos, acá aquí lo vamos a ver, o si no es estable, podemos normalmente que requerir de accesos centrales, ¿no? Si la necesidad del niño al nacer requiere de un catéter, de un cateterismo venoso, vamos a ver una indicación que sea el cateterismo venoso umbilical, ¿no? Por ejemplo, algunas de las indicaciones es los neonatos con asfixias graves, cuando es una edad gestacional menor a las 28 semanas, cuando la edad gestacional puede ser mayor a las 28 semanas, pero este niño va a tener requerimiento de ventilación mecánica o algún tipo de dificultad por el cual nos le podamos canalizar vías periféricas, ¿no? Por ejemplo, o sea, por la rapidez del procedimiento, vamos a preferir esta cateterización venosa umbilical, ¿no? Esta cateterización solamente me va a durar 7 días, como le decía, y esta puede ser a través de un catéter de un solo luz, un solo lumen o multilumen, ¿no? Una sola luz cuando el niñito pues requiere no tantas infusiones y que estas infusiones pues no interactúen entre sí, y cuando es multilumen pues este niñito sí es un niñito que está en un estado más agudo, que sí requiere hidratación, tratamiento, NPT, etcétera de cosas. Entonces necesitamos que sí tengan diferentes lúmenes. Como les decía, es un chance que nos dan como para nosotros después escoger otro tipo de accesos venosos y que estos nos puedan ayudar de mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas vías de administración? Para comenzar, vamos a comenzar con la parte periférica, ¿no? El acceso venoso periférico. Vamos a saber que el acceso este acceso venoso periférico es un conducto tubular corto, flexible, elaborado por material biocompatible. Este se va a introducir a través de venas ¿no? de nuestras extremidades, de venas distales. Y estas son aquellas más distantes al órgano principal que es nuestro sistema cardiovascular, ¿no? Es las venitas que normalmente preferimos, son las venitas que están en los brazos, en el dorso de la mano, a veces son en los piecitos también de los neonatos, que son las venas que podamos nosotros acceder, ¿no? Aquí nosotros ya conocemos porque es realmente los catéteres más conocidos que tenemos y con los que creo que todos hemos iniciado en colocar estos accesos venosos. Y lógicamente para los neonatos estamos viendo que la medida es de 24 Gans por 19 milímetros, y este me va a permitir un flujo de 24 mililitros por minuto, ¿no? Hay que tener la importancia de los flujos porque si es que se excede puede haber rotura de este catéter, y esta rotura pues complica, hay otro tipo de complicaciones, ¿no? Eh, la- el protocolo de la estancia de un catéter periférico también es dependiendo de las instituciones, ¿no? En la literatura dice que tiene que ser hasta 72 horas, o sea, 3 días, pero en otras literaturas más actuales nos dicen que podrían ser hasta 5 días. Ahora, no tengo mucha experiencia en lo que es neonato, pero yo creo que el neonato, el movimiento, o no sé cómo está el tipo de neonato, puede ser que le dura menos, ¿no? O a veces es también la durabilidad va a depender al tipo de infusión que le estemos administrando. Entonces, si son infusiones cuya osmolaridad es alta, este va a generar un tipo de flebitis, enrojecimiento, y ese pues va a tener que ser el cambio en menor tiempo, ¿no? Es por eso también que tenemos que conocer mucho el tipo de osmolaridad que nosotros tengamos, que vayamos a administrar para poder ver si es que me sirve un catéter periférico o sí necesito catéteres centrales. Este catéter periférico de aquí
Sé que lo utilizan en la parte de salud, también hasta donde tengo entendido. No estoy muy segura si lo utilizan en la parte de neonatología, pero es el catéter periférico, venoso periférico integrado, ¿no? Los famosos íntimas, ¿no? La duración de estos síntomas íntimas van desde los 7 hasta los 10 días, ¿no? Al tener esto es muy parecido a, antiguamente eran las alitas, ¿no? Muy parecido a este dispositivo, incluso en su colocación, pero a diferencia de esto, en mi experiencia, este catéter corto me dura más, porque el catéter íntima tiende a ser mucho más cortito. Y este mucho más cortito, dependiendo del paciente, si es un paciente que se moviliza, dependiendo del lugar donde lo vayamos a colocar, si lo colocamos muy cerca a las flexuras, se tienden a perder más rápido. Pero si es un catéter que está colocado en la parte media del brazo, es un paciente que cuida su catéter, este sí me puede durar entre los 7 hasta los 10 días, como dice la literatura, sin ningún tipo de complicación. También va a estar condicionado con el tipo de infusión que le vayamos a dar, porque el catéter puede estar muy bien colocado dentro de la vena, nosotros hacemos retorno sanguíneo, etc., pero si la osmolaridad de los componentes o el medicamento es irritante, entonces sí, pues lo que se va a perder ahí es la vena, ¿no? El capital venoso, ya me acuerdo el nombre, el capital venoso es lo que se va a perder. Y tener este tipo de catéteres en donde solamente duran entre 3 hasta 10 días, va a hacer que yo pinche, 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 y eso que si pincha la primera, pues cogerla, y eso hace que este capital venoso se pierda, ¿no? Entonces, la elección también es bastante importante, porque no solamente es que yo y mi habilidad para colocar un catéter, sino también es cuántas veces le voy a pinchar a mi bebé, el capital venoso se me pierde, el dolor que le estoy generando. Entonces, todas esas cositas tenemos nosotros como que conjugarla para el confort y el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Este catéter no estoy segura si lo conocen todos, en mi hospital sí lo utilizamos, he tenido también la oportunidad de colocarlo. Son los famosos midline, ¿no? O catéteres de líneas medias, ¿no? Este dispositivo es conocido como midline, son estos catéteres como ustedes lo pueden ver aquí. Las diferencias pueden ser los mini midline, así se les llama, y es por su longitud. Los mini midline están entre 8 a 10 centímetros de longitud y los midline normales están entre los 20 a 25 centímetros de longitud. Esto es en pacientes adultos, ¿no? Sí, porque no, las longitudes de los niños son mucho más chiquitas. Este de aquí para su colocación la introducción es a través de una técnica Sedinger o microsedinger, que es muy parecida a la técnica con la que nosotros colocamos los catéteres venosos centrales percutáneos, ¿no? Entonces aquí tenemos, como ustedes lo pueden ver, una agujita, tenemos la guía, el dilatador y después el dilatador con el introductor pelable, ¿no? Entonces todos estos pasitos que son muy parecidos a los pasos con lo que nosotros colocamos el catéter venoso central, son los que se utiliza para esa técnica. Este catéter es periférico, por si acaso, ¿no? Este catéter es periférico, pero es un periférico de larga estancia, o sea, su duración intermedia o su duración media es de 30 días, o sea, me dura un mes a pesar del periférico. Aquí el ser largo es lo que me ayuda con la durabilidad y es dependiendo de la vena que nosotros utilicemos o donde coloquemos, que la punta final me va a quedar, pero normalmente me queda pues dentro de un acceso periférico, ¿no? Entonces, hay igualito, tener cuidado de que las infusiones que se le coloquen no tienen que ser infusiones irritantes, ni tienen que ser infusiones de alta osmolaridad, porque igual va a malograr nuestro catéter, ¿no? Aquí igualito los catéteres vienen de un lumen o pueden venir también multilumen, dependiendo de la necesidad que se tenga con nuestros pacientes, pero recuerden también que nosotros como enfermeros tenemos otra parte de todo esto, ¿no? Que es la interacción medicamentosa, porque recuerden que los periféricos sí o sí hay interacción medicamentosa si es que estamos hablando de un catéter, por mucho que sea multilumen o un lumen, entonces hay que tener bastante cuidado. Si estamos hablando de lo que es nutrición parenteral, lógicamente tiene que ser un catéter exclusivo para nutrición parenteral, o sea, de un solo lumen, y pues, ¿no? Y que no se pueda combinar con nada más que con lo único que el clorurito con lo cual nosotros utilizamos para el finalizar, para permeabilizar esa vía, ¿no? Mm, Esta es la ubicación, bueno, este es el catéter midline, como les decía, puede haber también multilumen.
Es un catéter un poco más largo, la punta es cónica, o sea que no va a hacer que maltrate la íntima de la vena. Viene con todo lo que es, ¿no? La parte de lo que es la inserción, que es la técnica Sellinger o micro Sellinger, y es dependiendo, como les decía, ¿no? La ubicación o dependiendo dónde es el punto de inserción que la ubicación final te va a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en mis pacientes adultos, cuando yo suelo colocar los catéteres muy cerquita, pues a lo que es la parte de la axila. Estos 25 centímetros me llega más o menos a la vena axilar. Entonces, con ello me puedo jugar un poquito más la parte de lo que es la osmolaridad, ¿no? Entonces, es importante, no es lo mismo que colocarle en las partes del antebrazo, en donde pues no va a llegar muy cerquita y la osmolaridad va a seguir siendo hasta 800 miliosmol lo que tolera esta venita periférica, ¿no? Por eso es un poquito como que valorar, dependiendo de dónde lo ubiquemos, es la utilidad que vayamos a tener de este catéter. Lo que sí es bastante útil en el hecho de que no lo vamos a estar pinchando a cada rato al pacientito, es un pacientito que, bueno, vamos a respetar su capital venoso y que pues esta catéter me dura 30 días, casi igual como los catéteres centrales, ¿no? Pero recordemos que igual es periférico y tenemos que tener bastante cuidado con la parte de la osmolaridad. Con respecto a los accesos venosos centrales, habíamos hablado de los periféricos, ahora vamos a hablar un poquito de los centrales, y habíamos visto que uno de los accesos venosos centrales es la parte umbilical, ¿no? Que es uno de los principales que utilizamos al momento de que tenemos nuestro recién nacido y que las terapias requieren como que ya utilizarlo, y es por eso que es uno de los accesos de preferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este gráfico vemos todas lo que son vías centrales y lo que es azules y lo que son las vías PICS, que es lo que es el verde. ¿No? Entonces, ¿dónde podemos clicar? En la cava inferior y en la femoral, ¿no? Y cuando es PICS, cuando se trata de PICS, podemos pincharle en la parte cefálica, en la parte de la yugular, no, en la parte de la axilar, braquial, basílica, que casi siempre son las venitas de preferencias para, ¿no? Para poder colocar estos catéteres venosos centrales de acceso periférico. El acceso venoso umbilical, ¿no? Como les decía, es un procedimiento muy utilizado en UCI neonatal. Aquí lo vamos a utilizar para administración de líquidos, medicamentos, nutrición parenteral, hemoderivados, e incluso si el cateterismo va a ser en la arteria umbilical, lo podemos utilizar para monitorear el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Entonces, la duración de este catéter es aproximadamente entre 7 a 10 días. En protocolo de mi hospital no lo usamos más de 7 días, pero nos da menos ese chance de tiempo para nosotros ir ubicando otro acceso venoso. El material es un catéter venoso de 4 o 5 French, de 1 o 2 lúmenes, de acuerdo a la necesidad que tenga este pacientito, ¿no? Aquí más o menos la técnica de cómo se realiza este cateterismo y cómo se queda, pues, el catéter umbilical venoso, y este es un catéter umbilical arterial. Lógicamente hay que tener bastante cuidado en en la rotulación, pues, ¿no? Para que no podamos confundirnos, ¿no? Y es mucho más, el acceso es mucho más fácil, ya que pues está a simple vista, se puede avisorar muy fácilmente tanto lo que son venas como lo que es arteria. En esta gráfica de acá, si se dan cuenta, aquí en si aquí está el muñón umbilical, aquí si se dan cuenta estamos avisorando lo que es las venitas y las arterias por el otro lado, ¿no? Nosotros necesitamos solamente la parte venosa para lo que es nutrición parenteral, pero también es posible monitorizar hemodinámicamente a nuestros pacientes si colocamos un catéter a nivel de la arteria umbilical. La técnica de colocación. Aquí primero tenemos que conocer la distancia y esto es más o menos como cuando nosotros medimos la sonda nasogástrica y saber cuánto se tiene que ingresar. Es muy parecido acá. En donde aquí, por ejemplo, nos dice que hay que conocer la distancia del hombro. No, vamos por aquí. Del hombro de nuestro bebito hasta el ombligo, ¿no? La cual se tiene que trazar estas líneas perpendiculares, ¿no? Que unen las paralelas
y una de ellas pasa por los hombros del recién nacido y la otra a través de lo que es el nivel, ¿no? Entonces, esta es la medida que más o menos nosotros vamos a necesitar para saber cuándo tiene que ingresar, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que el lugar correcto va a tener que ser la intersección de la vena cava inferior con la aurícula derecha, ¿no? Y que está más o menos a 0,5 a 1 centímetro por arriba del hemidiafragma derecho de la aurícula, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos aquí como si fuese una radiografía, esta es mi vena umbilical y este es mi catéter. Y si se dan cuenta, este catéter está atravesando todo esto y se tiene que ubicar aquí, aproximadamente a 0,5, 1 centímetro por arriba del hemidiafragma derecho y muy cercano a lo que es la aurícula derecha, que la aurícula está en este lado de acá, ¿no? Entonces, esta es la posición más o menos que tiene que quedar este catéter para considerarlo que es un catéter central, una vía de acceso central, ¿no? Porque si no, pues no sería una vía de acceso central. Complicaciones. Las complicaciones es la duración y la permanencia de estos catéteres está directamente relacionada con las complicaciones. Si nosotros lo vamos a colocar y nos va a durar solamente 2 días, porque ya en el segundo día tengo un acceso, otro tipo de acceso, entonces simplemente lo retiramos. O sea, dispositivo que nosotros no necesitemos, retirarlo, porque eso sí o sí tiene otro tipo de complicaciones. Infecciones, mal posicionamiento, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a estar relacionado todo tipo de dispositivo a la permanencia que tenga dentro de nuestro organismo, ¿no? En este caso dentro de nuestros neonatos. La permanencia media de estos catéteres umbilicales en arterias es máximo de 5 días y en venas, como le decía, entre 7 a 10, 7 días por protocolos, a menos de mi hospital por protocolo. Una de las complicaciones es que no haya una buena posición, que la posición esté fuera de lo que nosotros requerimos y esto puede más o menos provocar complicaciones menores, pero también dependiendo dónde se ha posicionado, también algunas complicaciones que pueden ser mortales, ¿no? Especialmente en el caso de neonatos. Complicaciones de todo tipo de dispositivo venoso son las trombosis, ¿no? Que puede causar estas obstrucciones en los sistemas nerviosos, en los sistemas venosos, disculpen, ¿no? En este caso estamos hablando de un catéter umbilical, el sistema venoso hepático puede generarse un trombo a ese nivel y eso puede generar pues una trombosis a nivel portal, ¿no? De la vena portal. Y la complicación más tardía se puede manifestar no ahorita, o sea, no lo vamos a ver ahorita, sino hasta 10 años después, ¿no? Entonces, sí, pues es algo que todo tipo de acceso venoso nos puede ocasionar. Otra complicación son los aneurismas, disección de la aorta, laceración hepática, quistes hepáticos, acumulación de líquido en el hígado, ascitis, necrosis hepáticas, perforación de un vaso tras la colocación, si en caso le hemos estado dando ahí como que mucha insistencia y no había un buen acceso, pero y al final podemos también perforar este vaso. Y lógicamente las infecciones que son las que se asocian a este tipo de catéteres, ¿no? Radiológicamente aquí se observa lo que es la punta de lo que son los catéteres para su posicionamiento final, ¿no? En ese sentido, los ingresos y la puntita final. Aquí hay como que dos catéteres, uno umbilical y otro arterial, que es el que me indica a modo radiográfico cómo se observa. Los catéteres venosos centrales. Ahora estamos hablando de catéteres venosos percutáneos, ¿no? Ya conocemos que son tubos largos, delgados, flexibles, usados para administrar medicamentos, líquidos, nutrientes derivados de sangre y por periodos un poco más largos, ¿no? Por generalmente entre semanas a más, ¿no? Casi por ahí entre los 30 días aproximadamente. Su inserción es una vena grande y es una vena pues no importante a través de la piel, puede ser, casi siempre son venas que están ubicados al nivel del pecho. Uy, se me fue, espérenme un ratito. Al nivel del pecho, como es la subclavia. Yo no me gusta mucho la parte de las yugulares, pero también pues los accesos pueden ser también yugulares. No me gusta mucho porque al ser el bebito o el neonato muy chiquito, la parte del cuellito muy gruesa, entonces también la parte no solamente es colocación, sino también es cuidado de catéter. Entonces siempre se prefiere la parte en lo que son subclavias para que el mantenimiento pueda ser el mejor o el óptimo, ¿no? Y esto se va a conducir a través de las venitas hasta llegar a la cava.
¿no? Igualito, muy cerquita de la aurícula hasta la cava superior. Hasta ahí se tiene que alojar o tiene que estar el punto final de este catéter. Los tipos de catéteres venosos centrales y su duración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el PIC, que como les decía, es un catéter bastante utilizado a nivel de neonatología. El PIC es un catéter venoso central de acceso periférico, es un catéter largo y la ubicacional va a ser la misma. Es un tunelizado que también he visto que lo colocan bastante en pediatría más que en neonatología. Este me sale que lo colocamos, o sea, formamos un túnel, por eso se le llama tunelizado, ¿no? Aquí vamos a tener una inserción primera del catéter, o sea, es un percutáneo directo que se va a ir hacia, ¿no? Que me va a ubicar la vena, y de aquí vamos a formar como que este puentecito a través de una canaleta se llama, a través de estos dispositivos que va a ir por debajo, por la parte por la parte cutánea, y por acá, Licenciada Janet, discúlpeme, ¿no? se le escucha un poquito entrecortado. Si usted gusta, Estos son los delborios, son los famosos POR, que no es utilizado para lo que es nutrición parenteral, por si acaso. Pero todo, licenciada Janet, ¿me escucha? Disculpe. a ver, una, por favor. Sí, se le escucha un poquito entrecortado, entonces si gusta usted puede apagar su cámara, no hay ningún inconveniente para poder continuar con la clase. No se preocupe. Ya. Ah, eh, eh, de- Sí, la estoy escuchando un poquito entrecortada. eh, por co- favor. sí, un poquito entrecortado lo escucho. Entonces, como le menciono, si usted gusta puede apagar su cámara, no hay ningún inconveniente y para poder continuar Ah, ya, con... podemos apagar la cámara, me dices, Sí, ¿no? sí, claro que sí. Ya. Ah, ya está apagado, ya. Ahora voy a ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí se le escucha mejor. Ya puede compartir su diapositiva, por favor. Listo, disculpen entonces los problemas de la conectividad. Ya. Nos habíamos quedado aquí y les estoy explicando un poquito acerca de los catéteres venosos centrales, que estos son los que existen, que les vamos a explicar un poquito de estos catéteres. El más utilizado en neonatología es el catéter venoso central de acceso periférico. Tenemos los tunelizados, que esto lo he visto más en pacientes pediátricos, ya que me ayudan un poquito a este control de lo que son infecciones, e incluso como son pacientes pediátricos que se van a mover más, como que son mucho más seguros, ¿no? En lo que es su mantenimiento. Y estos catéteres venosos centrales de reservorio, que son los famosos POR, que duran mucho, pero que no es para nutriciones parenterales. Solamente les he traído para que conozcan los diferentes tipos de catéteres venosos centrales que tenemos actualmente y que utilizamos a nivel hospitalario. Este es el catéter venoso central de acceso percutáneo, o sea, es un catéter venoso central percutáneo, el que decía que se puede ingresar a través de las venas subclavias, de las venas cavas. Su punta o la parte distal tiene que ir a nivel de la vena cava superior, muy cerquita a lo que es la aurícula. Estos catéteres casi siempre son multilúmenes, se aprovecha de que es un acceso central fácil, entonces casi siempre tenemos o ponemos catéteres multilúmenes. En mi hospital se maneja, se ha protocolizado ya anteriormente, cuando se hablaba de nutrición parenteral, era solamente un catéter exclusivo para nutrición parenteral y se tenía que poner otro para lo que era en tratamiento. Ahora no se maneja así, solamente necesitamos un lumen exclusivo para lo que es nutrición parenteral y podemos colocarle otros tratamientos en los otros lúmenes, ¿no? El lumen de preferencia, según la literatura, siempre nos dice que es el lumen medio, que es para lo que es nutrición parenteral, como lo podemos ver aquí en estas diapositivas. Y con respecto a la interacción, ¿no? Nosotros siempre cuando íbamos a hacer las visitas y siempre hablábamos de esta parte de interacción con otros medicamentos, tenemos todo un listado
que la nutrición parenteral combinado con otros medicamentos no puede ir, ¿no? Por ejemplo, el midazolam, el diazepam, los medicamentos como el fluconazol, o sea, los que van para lo que son hongos. Entonces, todos esos no se pueden mezclar con lo que es nutrición parenteral. Pero el bombeo de lo nuevo que hemos podido nosotros revisar es que el bombeo del corazón, o sea, estamos hablando que al momento de que nosotros, eh, la nutrición ingresa y sale pues del catéter en sus diferentes lúmenes, este sangre no es una sangre estática, es una sangre que está bombeando, es un corazón que está bombeando y que el flujo de sangre es pues a varias revoluciones por minuto, ¿no? O incluso por segundo. Entonces realmente esta interacción llega a ser casi nula. Solamente cuando se tratan de accesos centrales, ¿no? Entonces ya esta parte, este miedo que teníamos un poquito de que no lo coloques junto con tantas cosas y por eso tenían que sí o sí tener otros accesos, ya lo estamos como descartando y la única recomendaciones que tenemos es que sí sea la nutrición parenteral colocada exclusivamente por un solo lumen y se prefiere por el lumen medial, ¿no? Para que ustedes vean un poquito la diferencia, esta es una gráfica de cuando nosotros hablemos de un catéter central de un solo lumen, toda esta es la luz con la que tiene, ¿no? Con la que disponemos. Si hablamos de doble lúmenes, es solamente la luz así, la mitad. Y si hablamos de tres lúmenes, la luz distal va a ser siempre la más gruesa, ¿no? Entonces, es casi por la luz distal la que se prefiere cuando colocamos hemoderivados, cuando colocamos medicamentos de alta densidad o cuando incluso sacamos lo que son o colocamos transfusiones o sacamos muestras, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia un poquito entre los lúmenes de un catéter central. La duración me va aproximadamente hasta las 4 semanas, ¿no? Este catéter es un catéter venoso central de inserción periférica. Esto es un procedimiento propio de enfermería. Esto es el que le decía que es el que más se coloca a nivel neonatal. Las chicas, las colegas que están en las UCIs neonatales lo manejan muy bien la colocación de este catéter. Y como vemos es un tubo largo, delgado, que se inserta a través de una vena del brazo y esta venita va a pasar hasta llegar a la misma posición del catéter venoso central percutáneo, ¿no? Hacia la cava superior y muy cerquita a lo que es la aurícula, ¿no? La duración puede ser desde semanas hasta meses, ¿no? Casi siempre dependiendo el material, qué material está hecho este catéter que me puede durar pues o semanas o me puede durar incluso hasta meses, ¿no? Y los cuidados también es propio para el mantenimiento es propio para que me pueda durar un catéter y este puede ser o bien de un solo lumen o también puede ser de multilúmenes, ¿no? ¿Qué mayor con este paciente, con este catéter? Vamos a ver por acá. Ya, las características, ¿no? Los materiales que pueden utilizar o que se puede ver en estos tipos de catéteres es que puede ser de poliuretano o de silicona. Los de silicona tienden a durar más. Puede ser monolumen o multilumen. Puede ser lo que son, por ejemplo, los poliuretanos de primera generación son los que tienen más, la vida más cortita. Esto solamente me dura hasta 15 días. Los poliuretanos de tercera generación, que son los intermedios, son los que me duran hasta meses. Y los de silicona tienden a durarme incluso hasta años, ¿no? Esta es una radiografía, bueno, esta es una radiografía realmente de un paciente adulto. Y si se dan cuenta, si lo podemos observar, este es un catéter PIC y está haciendo su comparación a un catéter central, ¿no? Entonces, aquí les he traído esta radiografía para que se pueda observar, uno, el grosor de un PIC, y que este pacientito, lo creo, si no me equivoco, este PIC es de 4.5 French, y el catéter central es de 7 French. Entonces, la comparación que se ve a nivel radiográfico. La ubicación es la misma, ¿no? En la vena cava superior, y lógicamente el PIC tiende a ser mucho más largo, ¿no? Aquí este pacientito íbamos, ya tenía utilizando catéter central, pero lo estábamos cambiando de catéter central a PIC, es por eso que la radiografía sale con los dos catéteres. Post radiografía se retiraba el catéter central y se quedaba solamente con su catéter PIC, ¿no? Esa es la diferencia. Ujú. Las venas por las cuales se prefieren colocar los PICs, ¿no? Tenemos la vena cefálica, la vena basílica y la vena braquial.
Se dice que por elección la vena basílica es la de mejor elección, ¿no? Es una vena que está alejada de la arteria, es una vena de un volumen o es gruesa, es una vena que es recta y que me tiene pocas válvulas, ¿no? Por eso es una vena de predilección. La vena braquial sería la segunda en preferencias. La diferencia de la vena braquial es que está muy cerquita a la arteria braquial, ¿no? Si se dan cuenta en esta gráfica, esta es una ecografía. Esta de aquí es la arteria braquial, y estas dos cositas chiquitas son sus venas braquiales. Entonces nosotros podemos pinchar en esta o en esta. El problema es que si le pinchamos, podemos pinchar, bueno, si lo hacemos a modo ecográfico, por ahí que nos puede ayudar. Pero si lo hacemos a modo ciego, entonces nos jugamos el poder pinchar la arteria. Y si pinchamos la arteria, pues tiene complicaciones también, ¿no? Muy aparte, en esta zona rojita que está aquí delimitada, también está el paquete de nervio mediano. Entonces también podemos pinchar y eso generar también otras complicaciones en nuestros pacientes. Es por eso, si se dan cuenta, también en esta gráfica o en este dibujo, la vena basílica se encuentra acá, ¿no? Un poco alejada y es de predilección. Y si se dan cuenta, esta es mucho más gruesita que esta venita braquial. Ahora, la vena cefálica es la que mejor se nota, pero tiende a tener muchas válvulas y tiende a tener, es muy tortuosa. Entonces, si bien yo la puedo ubicar, al momento de su pase podemos tener ahí algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, es la de tercera elección, ¿no? Con respecto al qué vena escojo en los bracitos de los neonatos, ¿no? Es para que también lo puedan tener en consideración al momento de la punción. Este catéter venoso central es un catéter tunelizado. Aquí me puede durar también meses este catéter. Y la característica que les decía, bueno, en las láminas anteriores, es que hay una zona en donde es como un túnel. Y ese túnel está dentro, pues, de la parte del tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, aparte de esa característica que me pase ese túnel de tejido subcutáneo, de lo que es la parte externa hasta lo que es la parte venosa central, hay este anillo que se llama anillo de Dracón, y este anillo me permite hacer como que un tampón para que los contaminantes de, o sea, las bacterias, los microorganismos que tengamos propio de la piel, lo que esté en exterior, no ingresen a la parte interna, ¿no? Al ser también un túnel, o sea, si bien aquí hay zonas que se me puede contaminar este catéter, este va a estar pues delimitado solamente esta parte y no va a tener tanto acceso para la parte venosa, ¿no? Porque recordemos que catéteres estamos muy relacionados con infecciones, y las infecciones, lógicamente, es muy común pues en este tipo de procedimientos, y al menos este tipo de catéteres, si bien dura meses o incluso hasta años, es por eso, ¿no? Por esas características, que está tunelizado, o sea, que le pone ahí como que una barrera para que no me ingresen estas bacterias, y que tiene este anillito, que es un anillo de Dracón, que también me hace como un stop, ¿no? Me hace como un tampón al momento de que quieren ingresar. Ahora, eso viendo por la parte procedimental, pero los microorganismos también pueden ingresar a través del intralumen, o sea, al momento que nosotros colocamos nuestros medicamentos o colocamos nuestra nutrición parenteral. Entonces, sí o sí tenemos que tener bastante cuidado con respecto a lo que es el mantenimiento. A ver, aquí es un cuadrito para la diferencia entre catéter umbilical con los catéteres PICC, que son los dos catéteres más utilizados en el área de neonatología. Aquí vemos que su uso principal en el umbilical es cuando recién están naciditos, en situaciones críticas y cuando necesita un acceso rápido, en lo que catéteres PICC son tratamientos a largos plazos y es un acceso venoso central, que es el mayor utilizado en pacientes neonatos en UCI, ¿no? La inserción ya sabemos que son venas umbilicales en el catéter umbilical, y en el PIC son venas periféricas. Lo ideal es colocarlo, bueno, a través de ecografías, pero a veces no se dispone en todos los servicios y se puede colocar en técnica ciega. La duración de umbilical es corta, hasta 7 días máximos, y en el PIC es larga, que me puede durar de acuerdo al material con el cual está hecho el catéter, entre semanas, meses e incluso años, ¿no? El riesgo de un catéter umbilical es que hay mayor complicaciones cuando estamos en un periodo neonatal,
y en un catéter PIC la mayor complicación es este riesgo a largo plazo y una de las que podemos nosotros mayor observar son la parte de las trombosis, ¿no? Las ventajas de un catéter umbilical es el acceso rápido y que es de fácil inserción porque vemos la venita, no es algo que se pueda observar. Y en el catéter PIC la ventaja es que es mayor comodidad ya que está en el brazo, no está en la parte del pecho, del tórax y es menor riesgo de tanto de inserción como de infección. Aquí en los pacientes, con respecto a pacientes, catéteres umbilicales solamente para lo que es recién nacidos y PICS para todas las edades, ¿no? Y las indicaciones casi siempre son las mismas en todos los dos, administración de medicamentos, nutrición parenteral, extracciones de sangre, etcétera. Aquí esto es para que puedan ver un poquito las diferencias de los que son las venas. Esta es una periférica, una axilar, una subclavia y la vena cava. Catéteres periféricos, catéteres centrales, cuánto de pH y cuánto de osmolaridad me aguantan. Las periféricas me aguantan pHs por encima de 5 y por debajo de 9, ¿no? Entre 5 y 9. Y osmolaridad, se dice en la literatura en los que eran neonatos de 150 a 800 miliosmol, casi nosotros no llegamos a los límites, nos mantenemos más o menos entre los 600 miliosmol para una periférica. En cambio, para lo que es una central, podemos nosotros utilizar pHs menores de 5, mayores a 9, con una osmolaridad mayor a los 800 miliosmol en lo que es la formulación, ¿no? Que es casi siempre lo que utilizamos para lo que es nutrición parenteral totales. Duración de los accesos venosos, ¿no? Nosotros tenemos la duración mediano plazo cuando estamos hablando de entre 3 semanas hasta 3 meses. Aquí vemos los que son PICS y catéteres centrales percutáneos. Largo plazo es cuando estamos hablando mayores de 3 meses. Y aquí vamos a ver lo que son catéteres tunelizados o incluso los implantados, pero recordemos que el implantado, conocido como el POR, no es apto para lo que es nutrición parenteral. ¿Y por qué no es apto? Porque es un reservorio. La nutrición parenteral extrae todo, especialmente la nutrición que contiene los lípidos. Estos lípidos se adhieren al reservorio y crea una capa y esos lípidos son muy contaminantes con lo que son hongos, con lo que son toda la parte fúngica. Entonces, lo que vamos a hacer es contaminar este reservorio y este se va a infectar mucho más rápido, ¿no? Por ese motivo, no se utiliza nutrición parenteral cuando estamos hablando de catéteres POR. La localización. Habíamos visto que la localización del catéter venoso central, de acuerdo a la técnica que nosotros vayamos a querer, tiene que ser como se llama una localización final en lo que es la vena cava superior o inferior, dependiendo de dónde estamos ubicando, que está muy cerquita, pero en ambas inserciones tienen que estar ubicadas muy cerquita a lo que es el corazón, ¿no? Bueno, aquí nos dice que si la elección, vamos a hacer a elección lo que es percutáneo, tratemos de hacerlo con ecoguiado, ¿no? Actualmente los catéteres se colocan a través de la ecografía, que sea ecoguiados para tener como que mejor visibilidad. Y en caso que sea una técnica ciega, pues sí o sí nosotros tenemos que ver que al final de que la posición es correcta a través de una radiografía, pues, ¿no? O sea, ahorita menos en mi hospital utilizamos para ver que la colocación sea correcta una radiografía al final, ¿no? Las complicaciones, y estas son las complicaciones que nosotros sabemos en todo tipo de catéteres, tanto catéteres periféricos como catéteres centrales, ¿no? Y aquí les decía, ¿no? Este es un catéter, si se dan cuenta, está bueno, ¿no? La piel y la vena. Y aquí como que está muy cerquito, o sea, el acceso que nosotros podemos tener intravenoso es pues bastante alto. Ahora, ¿de dónde originan o a través de dónde se pueden colonizar o dónde pueden ingresar estos patógenos, ¿no? Conocemos primero que tenemos nuestra piel y nuestra piel tiene una microflora propia de la piel. Entonces, esta microflora puede ingresar a través del punto de inserción y contaminar, ¿no? El punto de inserción y la parte de la piel. A través de nuestras manos, esto es universal, las manos tocamos todas las cosas y si no tenemos una buena técnica de lavado de manos, entonces podemos contaminar nuestros catéteres.
La colonización de las conexiones. Por eso es importante que al momento de que nosotros vayamos a administrar nuestra nutrición parenteral, medicamentos, previo, hagamos la descontaminación de los conectores, que no a veces no es muy visto en los que son nuestras instituciones, ¿no? Porque este conector está expuesto o está a veces no está expuesto hacia la piel, ya se está contaminando con su misma microflora de la piel y mucho más si es que por ahí alguien lo tocó con las manos sucias, etcétera, de cosas. Entonces también hay una colonización que está en los conectores e incluso que puede venir junto con nuestra infusión. Entonces también es bastante importante que valorar la parte de la infusión. La nutrición parenteral es un caldo de cultivo, ¿no? Es tan buena para el paciente, entonces también es tan rica para todos los patógenos. Es por ello que las nutriciones parenterales no deberían durar más de 24 horas expuestas al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya comienzan a estar colonizándose. Entonces, por ese motivo, las nutriciones parenterales no se administran cuando ya han estado expuestas más de 24 horas a temperatura ambiente, porque es la temperatura propia y que hace ya que los contaminantes del ambiente ya comiencen a ingresar y ya no es una nutrición segura para nuestros pacientes. La contaminación, bueno, si es que tuvimos una mala inserción, o sea, si al momento que colocamos el catéter no hicimos una adecuada limpieza de la zona, no tuvimos las precauciones de nuestros materiales estén totalmente estériles, etcétera, entonces ya me viene este catéter contaminado y es mucho más fácil de infectarse. Y lógicamente algún tipo de siembra hematógena que es propio a cuando ya comienza pues este catéter ya comienza a colonizarse interiormente y ya estos coagulitos o estas fibrinas ya se comienzan también a alojar, a ser un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, todo eso también causa de que se contamine mucho más rápido mi paciente o mi catéter y lógicamente el paciente. Factores que favorecen la infección por la bacteriemia asociada al catéter, ¿no? La edad del paciente, lógicamente, si estamos hablando de un paciente neonatal, es un paciente que su sistema inmunológico no está desarrollado, entonces es mucho más fácil que se contamine. Y si el paciente tiene algún estado de neutropenia, si ha habido infecciones persistentes que también haya minorado ese sistema inmunológico de mi pacientito y esto no le permita pues aguantar pues tantos tipos de infecciones, las luces de los catéteres que les había dicho que tienden a estar contaminadas y no tenemos mucho esta cultura de siempre estar descontaminando, de tener nuestros alcohol, nuestros gasitas, qué sé yo, para poder limpiarlo previo a las conexiones. El lugar de inserción, como le decía, uno de los lugares el cuellito, pues tiende a ser muy difícil de mantener este catéter, entonces también es importante el lugar de inserción cuando está muy cerquita a las partes de de las flexuras, que hace que se pierda esa protección. La nutrición parenteral, porque es un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, ya en por sí es un caldo de cultivo y ya tiene como que un porcentaje de contaminación mayor ese catéter. Y pacientitos que están sometidos a lo que es ventilación mecánica o su tiempo de permanencia, que también está asociado a que este paciente presente esta bacteremia asociada a los catéteres. Las medidas o los protocolos para ponerle stop a esta bacteremia, ya sabemos que es el lavado de manos, esto es universal, eso es hacérselo a cada rato. Tenemos tanto lo que es lavado de manos como higienización con alcohol gel, ustedes ya saben los momentos que se tienen que hacer. Y, ¿no? Y la cantidad, pues, ¿no? De veces que tenemos nosotros que lavarnos las manos para poder asegurar realmente de que están totalmente desinfectadas, especialmente antes de lo que es la administración de la nutrición parenteral. El uso de clorexidina en la preparación de la piel, tanto para el momento de antes de la inserción, no prepararlo, es el antiséptico de preferencia la clorexidina, pero con una precaución de que esta no puede ser pues bueno, hay literatura que va en contra y literatura que va en pro. Que se puede utilizar clorexidina, ni bien el niño nace, pero hay literatura que nos dicen que al menos hasta los 2 meses no deberíamos utilizar la clorexidina en la piel del neonato, ya que esta todavía es inmadura, ¿no? Entonces todavía está un poquito en controversia el uso de la clorexidina en la piel de los neonatos, ¿no? El sustituto, lo que podríamos seguir utilizando es el alcohol. El uso de las medidas de barreras, ¿no? Tanto para lo que es la inserción como para lo que es la preparación de la nutrición parenteral y la administración de la misma.
la preferencia de dónde lo vamos a pinchar, si estamos hablando de catéteres centrales percutáneos, la preferencia de que sea una vía subclavia, lo cual me va a ser mucho mejor para el mantenimiento de este catéter. Catéter que no se usa tiene que ser retirado, lógicamente, porque es algo que está, todo procedimiento pues invasivo tiende su riesgo a que se contamine y que se infecte, ¿no? Y lógicamente utilizar todas estas medidas higiénicas para el manejo de nuestros catéteres. ¿Qué antisépticos utilizar? ¿No? Por ejemplo, aquí tengo los tres antisépticos que normalmente utilizamos en esta práctica. Tenemos el alcohol al 70%, la povidona iodada que no se debería utilizar definitivamente en niños y la clorexidina, que es lo que les decía, ¿no? El alcohol me mata hasta el 90% de bacterias comunes. La iodopovidona es un antiséptico muy conocido. Es un bactericida, la mayoría de veces me mata hongos y virus, ¿no? Y en lo que es la clorexidina, es un potente antiséptico tópico que actúa en bajas concentraciones, tiene un amplio espectro antimicrobiano, disminución efectiva de la tasa de colonización cutánea a menos de la mitad, menores tasas de septicemia que la iodopovidona, el uso de costo para la inserción y el cuidado de catéteres, hay una absorción sistemática prácticamente nula y ese es ahí donde le decía que hay literatura que va en pro y en contra, ¿no? La literatura que va en contra del uso de la clorexidina en menores de niños menores de 2 meses de nacido es por la inmadurez que tiene la piel, ¿no? Pero también se ha observado en estudios de que la clorexidina hay una absorción sistémica muy bajita, casi cero, ¿no? Hay un efecto rápido y duradero, una actividad o acción residual de 6 horas. Esta se puede utilizar en piel íntegra o en caso de pérdida de la integridad de la piel y no produce efectos perjudiciales, ¿no? ¿Cuáles serían los inconvenientes? Aquí hay una acción nula con lo que es en el alcohol, hay una acción nula con lo que es virus, hongos y esporas, desnaturaliza proteínas celulares y de aquí también desnuda los aceites de la piel, provocando irritaciones, ¿no? Con la iodopovidona es un antimicrobiano ya en desuso, no se aplica correctamente y cuando se deja secar es muy inefectivo como antiséptico, produce quemadura, produce en los recién nacidos esta absorción de las cantidades de yodo que puede provocar alteraciones en nuestra glándula tiroides, puede causar la hipertirotripinemia y su efecto negativo es el mismo a pesar de limpiar pues la zona con suelito fisiológico y todo lo demás, ¿no? Y lógicamente está desaconsejado para la aplicación en pacientes neonatos, ¿no? Es más, hasta en pacientes adultos, pero todavía tenemos nosocomios en el cual todavía utilizamos esta iodopovidona. El inconveniente de la clorexidina es que sí me puede, la parte de lo que es dermatitis de contacto localizada y la absorción sistémica en recién nacidos prematuros, ¿no? Entonces la clorexidina, si bien hay que todavía tener, como todavía no hay literatura que 100% nos garantice su seguridad en pacientes neonatos, especialmente en pacientes prematuros, nuestra recomendación es que todavía no se utilice al menos en pacientes menores a 2 meses, ¿no? Y el modo de empleo ya creo que lo conocemos todos, casi todos son a modo de fricción. Por ejemplo, en el alcohol se hace al menos aplicar 3 veces en diferentes momentos. Y en la clorexidina es algo que, por ejemplo, yo no lo conocía hasta, bueno, hasta antes de comenzar con todo este mundo de la nutrición parenteral, en el que el momento, o especialmente el comenzar con todo este mundo de los accesos venosos, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer una fricción suave y por al menos 30 segundos. Entonces, mentalmente, al momento que tú estás friccionando, lo hacemos una fricción en modo de rejilla, o sea que lo hago tanto horizontalmente como verticalmente con mi dispositivo de clorexidina y lo tengo que al menos tener 30 segundos de fricción para que se pueda activar y que realmente sea útil y me garantice de que la zona ya está totalmente para la colocación de mi catéter, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dato de los 30 segundos no lo tenía antes de esta parte de accesos vasculares, lo cual sí lo tenemos ahora. Y sí, pues realmente se ha observado de que se descontamina mejor y que los catéteres me duran también mucho más. Y eso sería todo con respecto a lo que son accesos vasculares. Voy Muy a bien, compartir. licenciada. Muchas gracias. Bien, estimados participantes, hemos finalizado con el cuarto tema. Por ello, hemos finalizado con la ponencia del día de hoy.
Vamos a brindar una ronda de 3 minutos de preguntas. Mientras tanto, les voy a facilitar por última vez el link de asistencia. Este link de asistencia automáticamente va a ser cerrado a las 6 de la tarde. Entonces, por ello, para las personas que todavía no se han podido registrar, todavía están a tiempo. Aprovecho estos minutos nuevamente para comentarles acerca de nuestro taller. Este taller se va a llevar a cabo este viernes 23 de mayo. Comentarles que ya nos han, bueno, brindado sus respuestas algunos participantes. Por ello se está reduciendo el cupo de asistencia para este viernes. Para los participantes que quizás no han tenido interacción conmigo o no han podido recibir esta información, les acabo de facilitar mi número. Nuevamente les voy a brindar. Ustedes pueden comunicarse conmigo para poder coordinar su asistencia a nuestro taller. Ahora, recuerden, este curso es bajo la modalidad híbrida. Para ello, tanto hoy como el día de mañana vamos a tener clases virtuales. Van a ser 4 temas por cada día en la franja horaria de 2 a 6 de la tarde. Hoy y mañana. El día viernes vamos a tener nuestro taller presencial. Es un taller vivencial, un taller interactivo donde nosotros vamos a poder interactuar también con la docente, que es la Magister Mary, que nos ha acompañado las 2 primeras horas. Comentarles, la asistencia es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por esta asistencia, por la participación de ustedes, nosotros le vamos a facilitar un certificado físico, que es muy diferente al certificado que ustedes tienen por el curso. Este certificado del curso, que son por las 2 clases que tenemos hoy y mañana, lo realizan en su aula virtual. Ustedes van a tener un aula virtual. Este aula virtual va a tener todos los videos que vamos a tener tanto hoy como el día de mañana, junto con las diapositivas. En total son 8 temas, en total son 8 diapositivas que ustedes van a poder encontrar en el aula virtual. Van a poder encontrar los videos, comentarles que los videos pasan por un proceso de edición. Es por ello que a partir de las próximas 24 horas ya se estaría subiendo al aula virtual los videos del día de hoy y por consiguiente los videos del día de mañana para el día viernes. Entonces, por ello, el día de mañana, antes de finalizar el curso, les voy a brindar unas pequeñas pautas acerca del aula virtual, la fecha del cuestionario, el plazo que ustedes van a poder tener. Recuerden, son 2 certificados. Un certificado netamente por aprobar el curso con una nota mínima de 14 realizando su cuestionario, y otro certificado solo para los participantes que puedan asistir a nuestro taller de este viernes 23 de mayo. Entonces, bueno, tenemos una consulta de Juana Blas. Nos indica, para el uso de la clorexidina, ¿al cuánto por ciento es, bueno, a ver, al cuánto por ciento es, dado que en su institución tienen al 4%? Ya, el uso de la clorexidina en piel se recomienda al 2%. Al 4% es bastante. En todo caso, se tendría que hacer, bueno, no sé, en mi hospital tenemos la zona de farmacotecnia, en donde cuando nos requerimos un porcentaje menor, ellos hacen ya la dilución y nos lo ofrecen según nuestras especificaciones, ¿no? Pero en la piel es al 2%, especialmente en la población pediátrica y de neonatos. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Bien, bien, bueno, dado que ya hemos pasado los minutos de rondas de preguntas, al no tener más consultas, agradecerle, licenciada, por, bueno, los 2 temas que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, muchas gracias, licenciada, la verdad, estos 2 temas muy interesantes. Recuerden, temas que también vamos a ver en nuestro taller de este 23 de mayo. Muchas gracias, licenciada Janet.